Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a todos estos Facebook Lives que tenemos. Repetí el tema de autismo que tocamos la vez pasada porque finalmente es un tema que genera mucha duda, mucha incertidumbre y hoy en día, gracias a que hay más información, también hay más mala información. Entonces, la vez pasada, la semana pasada, lo que hice fue acompañarme de una psicoterapeuta que tiene un grupo que se llama Domus, que es una de las partes de esta flor, por así decirlo, que es una flor de tratamiento multifactorial del autismo. Y en esta ocasión quiero ver más bien la parte médica y por eso me acompaña la doctora Gabriela Cortés, que es paidopsiquiatra. Y entonces nos hablará del autismo, pero desde el punto de vista médico. Y vamos a tocar algunos temas que salieron como preguntas y que quedaron también tal vez un poquito al aire y que tal vez generan mucho debate, que es como, por ejemplo, si las vacunas ocasionan autismo. Entonces, bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Elisa Gaona, me formé como pediatra y como gastroenteróloga pediatra en el Hospital Infantil de México. Y la doctora Gaby, cuéntanos cuál es tu formación, Gaby, por favor. Bueno, muchas gracias, Eli, por invitarme. No, hombre, con Sí, es gusto. todo un tema, el tema del autismo. Y bueno, yo soy Gabriela Cortés, yo me formé como psiquiatra en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y después como psiquiatra infantil en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Ok, perfecto. Entonces, puedes decir que tienes experiencia viendo niños con autismo. Sí, así ¿no? es. Niños, adolescentes principalmente. Ok, niños y adolescentes. Ahora, cuéntanos, Gaby, por favor, ¿qué es el autismo o el trastorno del espectro autista? Pues bueno, mira, desde 2013 el autismo pasó o entró dentro del grupo de los trastornos del espectro autista, junto con otra serie de trastornos, por ejemplo el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo y otros trastornos generalizados del desarrollo, que así se les llamaba antes. Ok. Esto con la intención de incluirlos porque finalmente, si entendemos espectro, o sea, por ejemplo, el espectro de los colores, pues es una gran variedad, o sea, de tonalidades y mezclar un color con otro nos da otro color y así. Entonces, el autismo o los trastornos del espectro autista, como ahora les vamos a llamar, pues se incluyó así como espectro porque todos los niños, todos los adolescentes, todos los adultos que lo tengan van a ser diferentes. Okay. Es decir, algunos van a tener unos datos, otros no van a tener esos todos mismos los datos o claro. todos los datos, y la gravedad, pues, o la intensidad o severidad de los síntomas, pues va a depender de cada caso. De cada caso, okay. Así es. Entonces, perdón que te interrumpa, podemos decir que es un diagnóstico hecho a la medida. Así es. Okay. Debemos individualizar. Individualizar. Y esta parte es importante porque algo que noté mucho y después me metí a las redes sociales a ver cómo se había difundido el tema. Y un gran error que cometemos es querer meter a nuestro hijo o algunos síntomas que pueda tener nuestro hijo, encuadrarlo en síntomas del hijo de alguien más. Cada niño es diferente. El trastorno, como bien lo dice, es un espectro y tiene muchas variantes y es a manos de un profesional de la salud que se tiene que llegar al diagnóstico. ¿Ok? Esta parte es importante. Sí, Eli, fíjate que qué bueno que tocas esto porque es todo un tema, pues con quién llevar a mi hijo claro. Si pienso que tengo autismo. Claro, o sea, una realidad es que es una condición médica que debe ser diagnosticada por un médico. Generalmente o idealmente el diagnóstico lo debe hacer un psiquiatra infantil y de la adolescencia o un neuropediatra. Quien lo sospecha primero son los papás. Los pediatras son quienes también pues, tienen su sospecha y se refiere. Es una condición médica, por lo tanto debe ser diagnosticada por un médico, pero el tratamiento y el seguimiento pues siempre va a ser por un equipo multidisciplinario. Claro, y fíjate que qué bueno que comentas y por eso fue que te quise invitar a ti y no a un neurólogo pediatra, porque se tiene un gran estigma en relación a los psiquiatras. Como que uno dice, paidopsiquiatra si mi hijo no está loco. Si no está loco, ¿por qué lo tengo que llevar con el psiquiatra? Y no es así. Como bien lo dijo la doctora Gabriela, el autismo o el trastorno del espectro autista es un padecimiento orgánico. Y los psiquiatras a lo que se dedican es a eso, a ver los padecimientos orgánicos de la mente, ¿no? De hecho, los trastornos del espectro autista pues se clasifican o están incluidos dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico, quinta edición, que es sobre trastornos mentales. Ahora bien, es trastorno porque pues se sale fuera de la norma y causa dificultades en los pequeños.
Además, lo ideal es que lo evalúe un especialista porque generalmente estos pequeños tienen comorbilidades. Ok. Comorbilidades, por ejemplo, bueno, dependiendo de la edad, entre más temprano, es por eso la importancia del diagnóstico temprano, porque entre más temprano lo identifiquemos, pues más temprano actuamos y Claro. tiene un mejor efecto. Ajá. Entre más se tarde, pues ya pueden empezar a ver otras Deficiencias. comorbilidades, por Conductuales. trastornos de ansiedad, conductuales, trastornos emocionales. Debemos descartar también otro tipo de trastornos, medir la inteligencia, porque se acompaña mucho también. Bueno, algunos niños van a tener una inteligencia normal o por encima de lo normal, pero hay que ayudarle más a aquellos que la tienen por debajo de lo normal. Otros pequeños también es muy frecuente la comorbilidad, por ejemplo, con epilepsia. Entonces, pues la comorbilidad a veces es más la importante que el regla que trastorno, la ¿no? excepción. Más la regla que la excepción. Y hay que abarcarlo como un todo. Como ¿no? un todo. Ok, y hablando de las causas, ¿qué nos puedes comentar de las causas? La vez pasada hablábamos que también no era una causa única, sino era más bien un factor, no digo un factor, una serie de factores que pueden influir en un niño con predisposición genética, ¿no? Pero dime, ¿se sabe algo de la causa? O sea, como tal. Es multifactorial, o sea, es multifactorial. Actualmente se está estudiando mucho porque pues hay una asociación genética importante, una heredabilidad importante. Se ve que en gemelos disigotos, que son los gemelos idénticos, pues la heredabilidad es importante, o sea, la posibilidad de que lo presenten los dos es muy alta. Y actualmente, de hecho, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica se está haciendo una investigación súper amplia en genética del autismo, Okay. Por esta cuestión, pero es multifactorial. Algo que sí quiero que aclarar es que las vacunas no lo causan. Se nace ya con autismo. Algo sucede antes, pero no son las vacunas. Este tema de las vacunas lo voy a tener un poquito porque todo surge al parecer en 1998, que hay una publicación en una importante revista, en Lancet, donde pues un médico y algunos de pues su equipo publican la relación o asociación de la vacuna triple viral con el autismo. Así es. Entonces, a partir de ese momento, bueno, se desató toda una polémica, de, temor, sí, claro. de miedo, y no solo de la triple viral, o sea, ya se fue de la pentavalente. Y hacia el, hacia un componente Antiopental. No. No, el mercurio. Altiomersal, que se utiliza como un conservador para algunas vacunas y que pues tiene una mínima cantidad de mercurio. Y bueno, después de 1998 que se publica este artículo, vino una gran cantidad de estudios, se han hecho estudios. Este artículo lo hicieron en 12 pequeñitos, o sea, la muestra fue de 12 niños. No significativa. Ajá, no significativa. Pero bueno, el punto fue que lo replicaron y no lo encontraron. No, y lo han replicado muchísimo y está comprobado científicamente que ninguna vacuna causa autismo. Además, es importante mencionar que de hecho este médico que publicó ese artículo, pues ya se le retiró incluso su licencia médica en Inglaterra por la falsedad de los datos. Y la falsedad de los datos tuvo una razón, y no es que nos metamos a cosas conspiracionistas, ¿no? Pero él tenía vínculos mercantiles con una farmacéutica que producía vacunas de manera individual. O sea, en lugar de que tuvieras una vacuna que fuera sarampión, rubiola y paperas, empezaron a poner sarampión por separado, rubiola por separado y paperas por separado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Y de hecho, si tienen más dudas, lo comenté en un video que ya hice sobre vacunas, pero es qué tanto mercurio, qué tanto aluminio hay en las vacunas que le ponemos a nuestros hijos. Ahora, mercurio ya lo quitaron. Realmente solo hay 2 vacunas que tienen mercurio. Una de ellas es un tipo de influenza, no todas, que son los que vienen en frascos multidosis. Y bueno, es esa una realmente la única que tiene ahorita en este momento mercurio. Aluminio sí la pueden tener otras vacunas, pero aquí el detalle es no elegir la opción de no vacunar, sino elegir la opción de tal vez ponerle las vacunas, digamos, pentavalente
si yo tengo 2 vacunas que sé que tienen aluminio, entonces no se las voy a poner juntas porque así disminuyo la posibilidad de que ingrese este aluminio a su cuerpo. Ahora, si aluminio nos vamos, aluminio respiramos, o sea, hay aluminio en el agua, hay aluminio en los alimentos, o sea, desafortunadamente vivimos en una actualidad que está muy contaminada. Entonces, echarle la culpa a las vacunas como el producto o como la fuente de intoxicación de aluminio de los niños es realmente un error, ¿no? A veces son más los alimentos con conservadores y otras tantas sustancias químicas que le damos a nuestros hijos que producen más riesgo que las vacunas. Y, por ejemplo, o sea, para no quitarte aquí el micrófono, no. pero tengo una paciente que quiero mucho, muy cercana, que vive ahorita en Ámsterdam. Y me habló apanicada y me dijo, es que Eli, todos los niños, o casi todos los niños, tienen sarampión, o sea, les está dando sarampión, que es una enfermedad que yo nunca he visto en mi vida. ¿Tú la has visto? No. Nunca hemos visto sarampión, y la razón por la cual no hemos visto sarampión es gracias a la vacunación. Pero entonces, como hay esta falsa idea de que producen, y aparecen textos, pseudotextos, ¿no?, que tienen como todo este sustento aparentemente científico, y con gusto, y de hecho les puedo volver a pasar el libro, que es un médico que evaluó una por una las vacunas, sin decir es bueno o es malo, sino tú toma tus decisiones de acuerdo a lo que hay, existe y es real, ¿no? Entonces lo que ella me decía es que estoy apanicada porque ahora, o sea, si yo estoy embarazada y el niño de al lado no está vacunado y tiene sarampión o rubeola, el riesgo de que mi hijo, que apenas va a nacer, lo tenga es muy alto. Entonces estamos llegando a los extremos, y las enfermedades no es que hayan desaparecido por obra gracia del Espíritu Santo o porque tengamos mayor higiene, sino gracias a la vacunación, que como todo en la vida tiene efectos adversos. Pero ahí lo que uno sopesa es el beneficio sobre el efecto adverso. Y sí les puedo decir que es cierto que muchos padres, hombre, cuando te dan un diagnóstico tan fuerte, tú lo que quieres es buscar qué es lo que pudo haber ocasionado, y es muy desesperante. Y a veces sí hay tal vez asociaciones que se parecen francas con alguna vacuna. Vean un video que a mí me parece, un documental que me parece muy acertado, que se llama en inglés Calling the Shots, de ANOVA. Lo pueden buscar en YouTube, de todas maneras les pongo la liga. Pero lo que me gustó mucho es que justamente habla una familia que vacunan a su hijo, y después de esta vacuna el niño empieza a desarrollar un trastorno de un padecimiento de epilepsia, una epilepsia pues. Y entonces era muy claro que había sido por la vacuna, pero ellos no se quedaron tranquilos y se pusieron a investigar. Y lo que se dieron cuenta no es que la vacuna hubiera sido el causante, sino que fue a lo mejor el detonante de una fiebre, y esa fiebre en un niño con una predisposición genética fue lo que desató ese trastorno. Pero fiebre que pudo haber sucedido por una infección de oídos. Entonces lo que quiero decir con esto es, no vivamos llenos de miedo, no, vivamos más bien llenos de información y tomando decisiones adecuadas de acuerdo a la información que tenemos, ¿no? Y hay que también ver las fuentes, eso también es importante. Es decir, eso es la información, porque hay muchísima información en internet, Así es. pero no toda está fundamentada en bases científicas, no está comprobada, pues es pseudociencia, y entonces hay que tener cuidado. Claro, y que genera mucho miedo y mucha ansiedad, y entonces yo lo entiendo, o sea, como padres llega un momento en el que dices, pero ¿qué hago? ¿A quién le hago caso? ¿Qué escucho? Y justo por eso es que pues dedicamos parte de nuestro tiempo a difundir este tipo de información. ¿Por qué? Porque es una realidad que, como bien dices, Gaby, en redes sociales, en internet, hay mucha información, pero no necesariamente información de médicos, no necesariamente, o de gente que esté capacitada y que tenga esta expertise para poder decirles. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces estamos hasta el copete de trabajo y no nos damos estos tiempos para bien informar. Entonces, regresando al tema, aunque pueda parecer que hay una asociación, la vacuna no es la causante, ¿ok? Y hoy por hoy las vacunas que tienen mercurio prácticamente son inexistentes, y algunas que tienen aluminio se pueden poner de manera no simultánea. Y lo pueden checar en mi video de vacunas, que ya subí. Cualquier información adicional que requieran, de verdad les podemos compartir links que tienen información de calidad, artículos que están muy bien sustentados. Exacto. Entonces, Gaby, sospecho que mi hijo tiene autismo. ¿Por qué lo puedo sospechar? Ok, ese es otro tema. El diagnóstico de autismo realmente se hace
la mayoría de las veces entre los 2 y los 3 años, pero desde antes se puede empezar a sospechar que hay autismo. ¿Cuáles son los datos de alarma? Bueno, aproximadamente entre los 12 y 14 meses los bebés pues ya dicen sus primeras palabras con sentido, porque antes son monosílabos como mamá, 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 pero no como tal dirigidos, entonces ya con sentido, entonces mamá, y buscan a mamá. Los niños con autismo no lo hacen, es difícil que lo hagan, llegan los 12, 14 meses y no hablan. Ese es un dato. Otro dato es la sonrisa, por ejemplo, o sea, sonreírnos, hacerle nosotros movimientos, interactuar con los papás, con las figuras principales de apego sobre todo, mostrar desinterés por otros niños, también a esa edad pues que ya caminan, buscan, se acercan a otros niños, estos pequeñitos no muestran interés, y bueno, esto se va notando conforme más crece el pequeño, más se nota. Puede ser que nuestro pequeño tiene 1 año y medio, 2 años, y ya hablaba o ya decía más palabras y pierde, o sea, hay como una regresión, también ese es otro dato de alarma. No imita, los niños comienzan a aprender mucho por imitación, estos pequeños no imitan, se muestran, a veces los papás dicen es que yo pensé que era sordo o que no escuchaba. Ese es un diagnóstico diferencial. O sea, por eso es un equipo multidisciplinario el que hace el diagnóstico. Debemos descartar que el pequeño tenga hipoacusia o no escuche. El diagnóstico de autismo es un diagnóstico pues que debe ser muy cuidadoso, debemos descartar otras alteraciones, puede ser un trastorno del lenguaje, etcétera. Pero me ha tocado mucho que los papás se tardan en buscar tratamiento por miedo y porque dicen es que es flojito en hablar. Yo también fui flojito en hablar. No, si el niño tiene ya 2 años. 2 años y no dice ni una palabra, o sea, no es flojito, hay que llevar a valorarlo. Entre más pronto se detecte, mejor pronóstico hay, porque podemos actuar cuando está más chiquito y reforzar habilidades para que las vaya desarrollando. Y entonces, una vez que tengo, y esa es otra cosa importante, puede que mi hijo tenga alguna de los síntomas que mencionamos ahorita y no esté dentro del trastorno del espectro autista. ¿No? Sí. No todo es autismo, pero si tú tienes una espinita en tu corazón que dice que algo no está bien o que, ¿cómo decirte? Ya no se parece a mi hijo, aunque no queramos comparar, siempre acabamos comparando, fíjate que yo los veo diferentes, o con el hijo de mi amiga, hay algo que no me checa, es mucho mejor ir a revisión a tiempo que esperarse más. No se esperen, como dice la doctora Gaby, no es cuestión de flojera, los niños no son flojos. Si no pueden hacer las cosas es porque no pueden hacerlo. Y si no lo pueden hacer es porque hay algo detrás y hay que investigar, ¿no? Entonces no nos quedemos con esa idea. Así es, el diagnóstico temprano es muy benéfico para los pequeños. Y una vez que ya tenemos este diagnóstico, se pone en marcha, me imagino, una serie de, ¿cómo decirte?, de apoyos multidisciplinarios que tiene que recibir ese niño y la familia. Así ¿no? es. Así es, para la familia, o sea, el diagnóstico es todo un proceso porque para los papás también es pues claro, bastante difícil, pues recibir el diagnóstico. Hay mucho estigma, muchos mitos respecto al tema del autismo. Hay papás que han llegado y me dicen es que el que me dio la primera vez el diagnóstico me dijo que mi hijo, pues que me fuera preparando porque no iba a hacer nada, que siempre iba a depender de nosotros. Y no es eso así. Es falso totalmente. O sea, hay pequeños, regreso a lo mismo, o sea, por eso es un espectro. Hay pequeños a los que les va súper bien. Hay adultos que nunca recibieron el diagnóstico de trastorno del espectro autista porque los síntomas eran muy funcionales, o sea, leves y fueron muy funcionales. Entonces, entre más pronto se detecte mejor, y el tratamiento pues va a ser multidisciplinario. Si yo digo, bueno, si este pequeño de 3 años tiene trastorno del espectro autista, pues vamos a individualizar, a hacer un traje a la medida. ¿Qué habilidades tiene este pequeño? ¿Dónde tiene las mayores dificultades? ¿En qué área? Pues sabemos que el autismo afecta principalmente las áreas de comunicación social, de reciprocidad social, comportamientos que pueden ser repetitivos, muy restrictivos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué predomina en este pequeño. Otra cosa bien importante, ir al psiquiatra no es igual a que van a medicar a mi hijo.
no hay medicamento para el autismo. O sea, nada va a mejorar que nuestro pequeño hable o que mi pequeño se relacione con otros niños. O sea, no hay un medicamento para el autismo. Cuando nosotros decidimos dar medicamento es porque hay una condición comórbida, o sea, algo más, o hay un problema serio de conducta que le está ocasionando dificultades y entonces le damos tratamiento pero al trastorno de conducta. No al autismo. No al autismo. Hay pequeños que tienen conductas como autoagredirse. Entonces, le damos tratamiento para que no se lastime. O pequeños que están sumamente ansiosos cuando las demandas sociales empiezan a ser mayores en la escuela, por ejemplo, y pues le damos tratamiento al trastorno de ansiedad. No, al autismo. Ajá, no, eso de que no voy al psiquiatra porque aparte me va a medicar o me va a medicar a mi hijo, pues es falso. También es una falsa información. Y aquí lo importante es acompañarse siempre de personas profesionales y como decíamos la vez pasada, que no quieran tomar ventaja de esta preocupación que tenemos como padres frente a nuestros hijos. Siempre verificar que el centro o los médicos con los cuales nos estamos acercando estén certificados, ¿no? Que tengan experiencia en el tema y siempre tiene que ser un manejo multidisciplinario. No hay una dieta que cure, porque creo que eso también había quedado como duda la vez pasada. No es que haya una dieta que cure, sino obviamente llevar una dieta más equilibrada, una dieta libre de tantos conservadores, colorantes, va a ayudar, tenga o no tenga autismo. Entonces, todo suma, pero hay que saber cómo lo sumamos, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante. Ajá. ¿Algo más que nos quieras decir, Gaby? Pues vi otra de las dudas que comentaba alguno de los papás sobre el sueño. Estos pequeños sí llegan a tener dificultades frecuentemente con el sueño, insomnio. Entonces, lo primero que hay que revisar son los hábitos del sueño. Es decir, hay que tratar de establecer rutinas para estos pequeños. Es decir, hay que revisar su habitación, que no entre mucha luz a la hora que ya lo vamos a acostar. Tratar de acostarlos siempre a la misma hora y establecer una rutina previa. O sea, si el niño se va a acostar a las 9 de la noche, entonces ve a las 8 de la noche la cena, a las 8:30 se mete a bañar, a las establecer una rutina y hacer siempre lo mismo. Ayuda mucho poner imágenes de lo que se va a seguir a partir del momento en que cena, por ejemplo, lo que sigue, porque las imágenes, estos pequeños aprenden mucho también viendo las imágenes. Ya dependiendo de la edad podemos incluir la palabra, me lavo los dientes, etcétera, etcétera, pero eso ayuda mucho. Y bueno, evaluar el ruido, si les suben tan a la calle, son a veces pequeños también muy susceptibles al ruido. Bueno, si tienen más dudas, con todo gusto. Claro, no, y ahorita que decías lo de la rutina y la estructura, aunque si bien es cierto que aplica para los niños con trastorno de espectro autista, aplica para todos los bebés y para todos los niños. Y algo que vale la pena instaurar de manera temprana, como bien dijo Gaby, es una buena estructura. O sea, no dejarlo que se duerma a la hora que se le dé la gana ni que cena a la hora que se dé la gana. Algo que orienta mucho, y acérquense a personas que les puedan enseñar cómo dar masajes de manera profesional a sus hijos. Es eso, el masaje relaja, el masaje ayuda y aparte contribuye a la estimulación sensorial de los niños, ¿no? Entonces, todo esto cuenta, todo esto suma. Entonces, bueno, pues Gaby, ¿algo más que nos quieras decir? Pues no le tengan miedo al psiquiatra. Lo dice una psiquiatra. Exacto. Sí. Y esto es importante, no estigmaticemos. No estigmaticemos ni a los niños con trastorno del espectro autista, ni a ningún tipo de médico. Dense la oportunidad y denos la oportunidad. Ok, pues muchísimas gracias y otra vez quedamos a sus órdenes, les mandamos un fuerte abrazo y pues todas las dudas que nos quieran seguir escribiendo, la doctora Gaby nos va a ayudar a responderlas y pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias y hasta luego.